Nuestro Dios nos dijo a través del apóstol Santiago en su capítulo 1, versículo 21: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Hay un poder que Dios tiene de salvación, hay un poder que Dios tiene de sanidad y de restauración. Pero dice a través de esta palabra dada por Santiago que primero debemos despojarnos y segundo debemos recibir. ¿Y de qué debemos despojarnos? Dice inmundicia y maldad. La maldad que embarga o rodea nuestras vidas. ¿Y recibir qué? Dice que debemos recibir la palabra de Dios. Entonces este poder de salvación se va a manifestar en nosotros. Hubo un hombre que dijo la siguiente frase: prefiero ofenderlos con la verdad que matarlos con la mentira. ¿Quién es este hombre? Un héroe del cristianismo. Su nombre, John Hus. John Hus nació en la República Checa en el año 1370. Su vida fue un realmente poderoso impacto para toda Europa y ahora para el mundo entero. La obra suya, la predicación suya, se cumplió lo que dice Santiago: un hombre que se despojó y un hombre que se recibió. Entonces el poder de la vida se manifestó a través de él. Él viene de una familia de origen humilde y pobre. Sus padres eran campesinos. Él fue brillante en sus estudios. Logró que de caridad lo recibieran en la Universidad de Praga. Es decir, que le pagaron sus estudios. Parece una ironía lo que la Universidad de Praga hizo. Extraordinario Dios, extraordinario nuestro Señor. El que entregó por caridad en el año 1409 se convirtió en el rector de esa universidad. Pero desde niño estuvo marcado este interés por Dios, esta inclinación. Uno de sus libros maravillosos que lo impactó, que también impactó a Agustín de Hipona, fue la vida de Laurentius. Un nombre latín que en español se dice Lorenzo. Lorenzo fue un mártir del cristianismo que murió quemado, pero quemado de una manera muy cruel. Sobre una parrilla asaron su cuerpo, lenta y dolorosamente, por hablar de la fe en nuestro Señor. Entonces, él se volvió brillante en la Universidad de Praga. Estudió primero filosofía, luego estudió teología. Fue maestro de la Universidad de Praga y llegó a convertirse en el rector de esa universidad. No solamente esta gracia de Dios le hizo Dios y permitió Dios que sucediera en su vida, sino que además el rey de Bohemia, Wenceslao de Luxemburgo, le nombró predicador oficial del rey. Ahora, con una mente tan extraordinaria, con esta bendición que Dios le dio, de su inteligencia, él descubrió a través de las sagradas escrituras de la Biblia que la iglesia se había corrompido, que lo que la iglesia católica era en aquel momento era una corrupción total. Su predicación causó el odio de la iglesia, lo persiguieron, finalmente lo arrestaron, fue llevado a Suiza y confinado a la prisión en una torre llamada la Torre de Gottlieben. En esa torre permaneció hasta que vino su juicio y en el juicio fue declarado un hereje, condenado a la hoguera. Lo que sucedió ese año 1415 fue conmovedor. Mientras prendieron el fuego, este hombre, John Hus, empezó a cantar un himno para nuestro Dios, empezó a adorar a Dios. De pronto salió una palabra de Dios como una ráfaga poderosa de la vida de la palabra de Dios que luego se cumpliría, que desataría su poder 100 años más tarde. Él dijo: hoy están asando un ganso. El apellido Hus es checoslovaco, pero traducido al español significa ganso. Y dijo: 6 de julio de 1415, hoy están asando un ganso, pero en 100 años Dios levantará un cisne al cual no podrán quemar. Estremecedor. Pasaron 100 años
justamente en el año 1517, en Alemania, en la catedral de una ciudad llamada Wittenberg. En la iglesia de Wittenberg, el hombre llamado Martín Lutero estaba clavando 95 tesis que demostraban con la palabra de Dios como la iglesia católica romana y los papas habían corrompido la fe cristiana. ¡Extraordinario! Pueden pasar 100 años, pueden pasar un año, pueden pasar meses, pero si tú y yo nos hemos despojado de lo malo, de la religiosidad, de una vida en hipocresía y en mentira, y si nosotros hemos recibido la palabra de Dios, aunque pase mucho tiempo, pero el poder de Dios se va a manifestar. Hace apenas poco tiempo, en el año 2015, salió por los periódicos principalmente de Europa la noticia. El Papa Francisco pidió perdón porque la iglesia había asesinado a un hombre que lo único pecado o delito que había cometido era predicar la palabra de Dios. Un poco retardado, pero va a triunfar siempre. El poder de la palabra que hemos recibido, la palabra de Dios. Tal vez no estés tú pasando una hoguera, tu amenaza no sea el confinamiento en una torre, pero si estás pasando luchas. Quiero animarte hoy, despójate del odio, despójate del miedo, despójate de todo lo que te aparte de Dios y recibe la palabra de Dios. ¿Qué va a suceder en tu vida? Como en la vida de John Huss, se va a desatar el gran poder de nuestro Dios haciendo milagros. Te invito, juntos oremos a Dios pidiéndole el poder a través de su palabra.